Vamos a iniciar hoy nuestro viaje a través de las Sagradas Escrituras. Vamos a estar leyendo el Salmo 127, Salmo 128 y 129. Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de los países que ya están conectados con la programación del día de hoy. Bueno, ya estamos cada uno ubicados en nuestros asientitos y vamos a emprender nuestro viaje a través de las Sagradas Escrituras en el Salmo 127. Son deleitosos, son hermosos. Cada uno de estos salmos contienen sustancias nutritivas que fortalecen nuestra alma y edifican nuestra vida, transforma. Qué lindo es saber que Dios hace una obra especial en el hombre y es la palabra de Él que nos santifica, que nos vivifica, que nos edifica. Así que vamos a escuchar entonces el Salmo 127. Muy atentos a la palabra del Señor. Salmo capítulo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Por demás os es el madrugar a levantaros, el veniros tarde a reposar, el comer pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, heredad de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habilos en la juventud. Bienaventurado el hombre que hinchió su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bueno, tenemos este Salmo 127, que de los 1005 cánticos compuestos por Salomón, solo este salmo, el Salmo 127 y el Salmo 72, se le atribuyen a él en el libro de los Salmos. ¿Sabían eso? Este Salmo 127 es escrito por el rey Salomón, fue escrito por el rey Salomón. Y bueno, nos confirman grandes realidades que los hijos de Dios no debemos olvidar. Si Jehová no es el que dirige, no es el arquitecto de nuestras vidas, en vano van a pegar bloque los albañiles. ¿Se entiende la esencia de este sabio mensaje? Sabio consejo. Si Jehová no es el arquitecto de tu vida, si Jehová no es el que organiza tu vida, en vano estás haciendo propósitos. Si Jehová no es el que cuida nuestras vidas, en este caso, me dice, si Jehová no guardare la ciudad, en vano se trasnochan, en vano pierden el sueño los que vigilan. Y esto es fundamental, sobre todo en estos tiempos donde las distintas teorías de independencia hacia lo que tú deseas hacer, es decir, si tú te sientes así, hacerlo, hazlo, que nada te lo impida. Y es una teoría que están dando para acrecentar el ego y la autosuficiencia del hombre. Y eso no es la clave del éxito. Aquí está la clave del éxito. Que sea el Señor, el piloto, que sea el Señor el que conduzca tu vida, que sea el Señor el que afirme tus pasos. Qué hermoso y sabio consejo. Cuando nosotros entendemos esto, logramos tener una vida similar a la que tenía el rey David. Nótese que cuando él iba, había una situación difícil y él debía tomar la decisión de ir a la guerra, él consultaba a Jehová. Señor, ¿subiremos? ¿Pelearemos? ¿Estarás con nosotros? Y Jehová le respondía, anda, sube porque yo te voy a dar la victoria. Y de esa manera entonces él organizaba las tropas y asistía a la batalla. De resto, no se movía. Y eso debe ser nuestra posición. Si Dios no nos da la dirección clara
no debemos nosotros arremeter hacia nuestra propia sabiduría y creernos más sabios que los demás. No, es el Señor quien debe estar en todo momento. No perdamos el tiempo luchando contra la corriente. La sabiduría explícita en este versículo nos ahorraría muchos dolores de cabeza, nos ahorraría muchas adversidades, nos ahorraría muchas tristezas. Si Él, miren este sí condicional, si Jehová, si Dios no es el arquitecto de tu vida, estás haciendo mal las cosas. Si Jehová no edificare tu casa, no edificare tu familia, no educase a tus hijos, no trabajase en tu matrimonio, si Jehová no es el ente principal sobre el cual estás siendo piloteado, entonces vas a ir por un mal camino. No es así. Necesitamos sujetarnos. Y meditando en esto, hermanos, qué fácil es obedecer. Pero nos encontramos con una generación que se resiste a seguir indicaciones, a seguir instrucciones. Consideran que son suficientemente inteligentes y capaces para realizar las cosas sin ayuda y sin consejo de nadie. Y qué lindo de verdad es seguir los planos, las instrucciones dadas al hombre a través de la palabra de Dios. Qué hermoso es cuando nosotros nos apegamos a la dirección del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y es de tal importancia que el Señor Jesucristo les anunció a sus discípulos: yo me voy, pero ustedes no van a quedar huérfanos. El Señor hubiese dicho: mire, estuve con ustedes 3 años, los capacité, los instruí, ustedes se van a encargar de instruir a los demás. Pero el Señor, conociendo nuestra deficiencia, yo no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos. Vendrá el Espíritu de Dios que estará con vosotros y en vosotros. Entonces, si el Espíritu de Dios no nos guía, nosotros estamos haciendo, como dice el refrán, estamos arando en el mar. No vamos a tener frutos, no vamos a tener resultados. Nuestra vida no va a girar en torno a la voluntad de Dios. Es impresionante. Nosotros no debemos creernos autosuficientes. Nosotros necesitamos comprender que la dependencia mayor es apegarnos a la dirección de Dios. Qué linda expresión de Moisés, ¿verdad? Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saques. No nos saques porque las otras naciones nos van a tragar. No vamos a poder luchar solos. Si tú no peleas con nosotros, no nos envíes a la batalla. Y así debe ser en nosotros siempre ese sentir. Señor, si tú no haces, si tú no apruebas, y esto abraza muchos ámbitos. Aquellos jóvenes solteros que están ansiosos y deseosos por encontrar, como dice la sociedad, su media naranja. Hermano, si Dios no aprueba ese noviazgo, no insista, no se lance por ese camino. Si Dios no le da el testimonio, la fidelidad de que esa es su ayuda idónea, o esa es la cabeza del hogar que debe representarla a usted como esposa, entonces no insista, porque por mucho que usted quiera colocarles adornitos, eso no va a funcionar. Y por eso notamos muchas adversidades y muchos desacuerdos y muchas tragedias en el hogar. Si Dios no te dio no te corroboró y te confirmó, ese es, tómala pues. Esa es tu esposa, esa es tu esposo. No insista, no lo haga. Abóquese a buscar siempre la dirección de Dios en su vida. ¿Por qué? Bueno, porque aquí nos dice Salomón, por demás, está de más que ustedes se levanten temprano a madrugar, que vengan tarde de reposar, que hayan agotado todas sus fuerzas. Eso está de más. El que ustedes se sacrifiquen comiendo pan de dolores, el sufrimiento,
pues que a su amado dará Dios el sueño. O sea, está de más que ustedes a lo humano agoten todos los recursos si Dios no es el que está ejecutando ese proyecto. Es en vano. Esto abarca mucho, hermanos. Esto abarca mucho. No podemos estar pensando que somos lo suficientemente capaces, sabios, para emprender un proyecto sin la dirección de Dios. Y no es que, no, Dios está a mi lado. No, Dios debe ser la cabeza, el que guíe todo. El capitán de su barco debe ser Dios en todo momento, en todo tiempo. Esa debe ser una dependencia total y absoluta de cada hijo de Dios, de cada creyente. Necesitar de Dios así como necesitamos del oxígeno. Nosotros no podemos durar 3 minutos sin respirar. Nosotros no podemos estar apegados a que, bueno, el Señor está muy ocupado en muchas cosas, así que yo emprendo esto solo. No, esas son cosas que no deben abordar nuestra mente. Siempre con la solicitud de que sea Dios el que dirija en todo, en lo mínimo, hermanos. Todo proyecto de vida, todo proyecto económico, todo debe estar dirigido por Dios, porque en vano vas a gastar tus fuerzas, vas a sacrificarte en la alimentación, en todo va a ser en vano, porque Dios no va a estar entonces al timón de tu vida. En el versículo 3 nos revela que los hijos son herencia de Dios, y que son de gran estima el fruto del vientre. Fíjense esto, una bendición, aquel vientre que produce esos frutos, es decir, que tiene esa grata oportunidad de concebir hijos. Pero uno dirá, bueno, pero Jesucristo dijo que en los últimos tiempos hay de las que crían y de las que están embarazadas. Sí, eso es cierto, y no quiere decir eso que la Biblia se contradiga, no quiere decir eso. Es una gran bendición para un hogar tener el resultado de su unión como hijos, porque es bendición de Dios. Y también es una realidad que en los últimos tiempos será muy difícil, ¿verdad?, para aquellas mujeres que estén encintas o estén criando pequeñitos. Eso lo dijo Jesucristo, pero en ningún momento eso quiere decir que la Biblia se está contradiciendo. Es una gran realidad. Los hijos tenidos en el camino del Señor son de mucha y grata bendición. Pero también es cierto que debemos estar muy anuentes de los tiempos peligrosos que se avecinan. Así que esto no trae ninguna contradicción. Nos dice en este salmo que así como las saetas, ¿verdad?, como las saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Así son los hijos que nacen en la juventud. ¿Por qué? Bueno, porque cuando usted tiene el vigor de la juventud, usted puede apuntar con mayor precisión esa flecha a un punto exacto. Y eso tiene mucho que ver también con la educación en los hijos, porque ya cuando una persona pues carece de fuerzas, está un poquito mayor, quizás la templanza no es la misma. Y entonces tenemos que considerar que es una realidad mostrada en la palabra de Dios, que usted debe tener esa energía suficiente para poder apuntar con mayor precisión a la educación de sus hijos. Entonces, así como la saeta en manos de los valientes, así es cuando usted tiene los hijos en la juventud. Tiene mayor vigor, mayor fuerza, mayor capacidad para poder instruirlos y llevarlos a ese punto en el cual el Señor quiere que sus descendencias sean educados. En el último versículo nos dice, bienaventurado el varón, el hombre que hinchó sus aljabas, es decir, sus riquezas de ellos, porque no será avergonzado.
hablará con los enemigos en la puerta. Entonces, esto que nos hace referencia de este salmo, ¿verdad? Cuando nosotros vemos que el hombre llena su cofrecito de riquezas de esto, no va a ser avergonzado. Cuando usted guía por el camino de la santidad a su descendencia, usted no será avergonzado. Usted estará dirigido por el Espíritu de Dios, el cual le concederá tener abundancia, riqueza, que le servirá para honra y gloria del Señor. Vamos a seguir avanzando. Los salmos del día de hoy son bastante breves. Salmo capítulo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado tú y tendrás bien. Tu mujer será como parra que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivas alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendito el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas los hijos de tus hijos y la paz sobre Israel. Bueno, este salmo sigue dando a conocer el gozo, la felicidad que trae el temer a Jehová. Y cuando habla de temor, no habla de un temor de que, ay, Dios es malo, me va a castigar. No, se habla de este temor reverencial, de ese temor de caminar en justicia por amor, para no defraudar a Dios, para no negar su presencia en nuestras vidas. Cuando se habla de temor, en este caso, ese temor a caminar conforme al plan establecido por Dios. Hay otro temor, es ese temor de tenerle a Dios un pánico, un horror. No. Este es el temor que nos orilla a vivir para Él, porque hemos entendido su amor y que sabemos que cualquier accionar de nuestra parte puede ofender a Dios, puede ofender esa obra que Él está haciendo y está emprendiendo en nuestras vidas. Entonces, en este salmo nos revela las bendiciones de aquellos que temen al Señor. Bienaventurado, gozoso, dichoso, privilegiado. Todo aquel, qué lindo, ¿verdad? Aquí no hay acepción de personas. Todo aquel, de toda nación, de toda lengua, de toda raza. Todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Y esto lo entendió el apóstol Pedro. Esto lo entendió el apóstol Pedro cuando él llega a la casa de Cornelio, enviado por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando él ve la manifestación del Espíritu Santo en ese lugar, entonces él entiende lo que transmite este salmo. Este salmo lo entendió el apóstol Pedro cuando él hace referencia y él ve cómo el Espíritu Santo cae sobre estos hombres incircuncisos. No eran judíos, pero había temor de Dios en el corazón de ellos. Había la decisión, la determinación de caminar conforme a la voluntad de Jehová. Y entonces, cuando el apóstol Pedro vio todo esto, estas manifestaciones que lo dejaron a él y a los hombres que iban con él, ¿cómo podía entender esto? Que ellos hubiesen recibido el Espíritu Santo lo mismo que a los discípulos judíos. ¿Cómo era esto? Y él entonces, él detalla
en el libro de los Hechos, en verdad comprendo, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, en toda, oiga bien esto, eso se revela en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, versículo 34 y 35. En esa partecita narrada en el Nuevo Testamento podemos encontrar el fiel cumplimiento a esto que se revela en la palabra de Dios. En el libro de los Hechos dice que de toda nación, de toda, Él se agrada. De cualquier nación que le teme y obra justicia se agrada el Señor. Así tal cual lo revela en este salmo, en el salmo de 128. El que anda en el camino del Señor, en esto Él se agrada. Cuando comiere del trabajo de sus manos, será gozoso, le irá bien. Entonces, cuando vemos todo esto, hermanos, nos damos cuenta que en este salmo, todas las bendiciones de las cuales se adueñan aquellos, todos, no hay excepción, se basan en un elemento tan importante como es el temor reverencial al Señor. En eso se basa el adueñarse de todas estas bendiciones cuando tememos a Dios, cuando creemos a sus promesas y nos ajustamos a su camino, a su caminar. Cuando comieres el trabajo de tus manos, vas a ser dichoso, privilegiado, tendrás bien. Y no solamente tú, sino la mujer de tu... Imagínese todas las bendiciones que tendrá, porque dice que tu mujer, tu esposa, será como parra, como ese árbol, como esa gran... Entonces, no solamente la bendición será para ese hombre, eso ampliará, eso es como una explosión, se va expandiendo las bendiciones para su mujer, porque esa mujer, su esposa, será como parra, como esa planta que lleva muchos frutos al lado de su casa, y sus hijos van a ser como plantas de oliva alrededor de tu mesa. Imagínense ustedes la manera poética y la manera en que expresa metafóricamente el bienestar, las bendiciones que se van a recibir cuando usted se deleita en amar, obedecer y andar por el camino del Señor. Esto es algo precioso, hermanos, y esto no está lejos del alcance de todos, esto está allí, al alcance de amar y obedecer al Señor. Sus hijos son como plantas de oliva. Ustedes saben lo que benefician las plantas de oliva, cuán rico y cuán importante es estas plantas. Eran, pero sumamente, y son actualmente tan importantes, que ellos van a suplir en tu mesa, van a ser siempre esos que van a suplir a tu bienestar, estarán como plantas de olivas alrededor de tu mesa, queriendo decir, te van a sustentar, te van a sostener en tu vejez. Van a ser bendito todo el hombre que teme a Jehová. Habrá bendición en sus vidas. Y el Señor te va a bendecir desde Sión. Y vas a ver el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas los hijos de tus hijos, es decir, vas a ver generaciones futuras. Es una promesa que Dios tiene allí guardada para todos los que temen a Jehová. Entonces, hermanos, esto no es fábula, esto no es invento, esto no es
imaginación de un escritor. Esto es Dios, recordándonos cuánto bien nos hace el temor reverencial a Él, el deleitarnos en Él, en su camino, y extender a nuestras generaciones futuras a través de nuestra obediencia. Es una promesa fiel y verdadera, Jehová. Y lo podemos corroborar. Muchos mensajes del Espíritu Santo testifican de los siervos, de sus nietos, de sus bisnietos, de sus tataranietos. Dice, este es hijo de mi siervo y es de simiente santa, y es hijo de mi pueblo. Entonces, con esto, el Señor nos comprueba cuánto beneficio hay para el hombre, para la mujer, que verdaderamente teme a Jehová y se deleita andando en su camino. Es una promesa, son promesas, porque esto es así como un manojo, como un buque. Son muchas que usted puede tener, no importa el género, si es hombre, si es mujer, si es niño, aquí no hay acepción. El Señor no hace acepción de personas, en el sentido que el niño, el joven, el adulto, el mayor, todos están invitados a adueñarse de estas bendiciones. Y es sencillo, es subir el escalón del amor a través de la obediencia demostrada al Señor, temiendo sus mandamientos, temiendo hacer su voluntad, deleitándose en sus caminos. Entonces, vale la pena. Es que de verdad, como le dijo Jesucristo al apóstol Pedro, servirle al Señor es ganancia al 100%. ¿Sabían eso? Porque el apóstol Pedro se le acercó al Señor y dijo, mira, Señor, nosotros hemos dejado casa, hemos dejado nuestros barquitos, hemos dejado todo, hemos dejado, ¿verdad?, que vamos a tener. Y Jesucristo, Dios, no miente. El que haya dejado todo esto para servirme, de cierto tendrá 100 veces tanto aquí, y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces es ganancia. Por donde usted le meta la lupa es ganancia, y créame que es verdad, lo es ganancia 100%. Seguimos avanzando hacia el siguiente salmo, el 129. Escuchemos con atención este salmo. Salmo capítulo 129. Mucho me han angustiado desde mi juventud. Puede decir ahora Israel, mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca, de la cual no hinchió segador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas. Ni dijeron los que pasaban, bendición de Jehová sea sobre vosotros. Os bendecimos en el nombre de Jehová. Bueno, tenemos entonces que este Salmo 129 es un cántico de victoria sobre los enemigos de Sión. Es un cántico gradual también, y nos hace referencia a cuánta angustia padeció Israel cuando inició como nación. Esto cuando hace referencia de mucho me han angustiado desde mi juventud. Puedo decir ahora Israel. Aquí entonces está tomando lugar la nación como tal. Es decir, desde sus comienzos como pueblo en la historia, Israel verdaderamente fue angustiado, recuerden que estuvo peregrinando en tierra ajena y después sirvió años allí en Egipto. Y fue tanto su angustia desde su juventud, pero contra él no prevalecieron. Y prueba de eso es ver la nación como tal aún en nuestros días. ¿Cuántos años tiene Israel, verdad? Como nación entraron 70, una parte de la Biblia dice que fueron 70, otro dicen 75, allí en Egipto, y salieron como las estrellas del cielo, incontable, en gran cantidad. Pero no prevalecieron, sus enemigos no
pudieron vencerles, aunque en sus espaldas araron, hicieron heridas, hicieron largos surcos, narra aquí el salmista. Con todo y eso, Jehová en su amor y en su justicia cortó las coyundas de los impíos, es decir, cortó esa herramienta con la cual les causaba grandes heridas a este pueblo. Y precisamente fueron librados de mano de los egipcios y más adelante, ¿verdad? Después que cayeron en desobediencia, fueron librados también del imperio babilónico. Entonces Jehová con todo su amor los libró. Y esos que hicieron con este pueblo terribles humillaciones fueron avergonzados. Todos aquellos que aborrecen a Sión, que aborrecen este pueblo de Dios, serán avergonzados y serán cortados como la hierba de los tejados. ¿Y cómo es eso? Bueno, así ilustra que esa hierbita que sale en los tejados se seca antes de que crezca porque carece de tierra, no tiene profundidad de tierra y pues es poca su duración. Así serán aquellos que aborrecen a Sión, todos aquellos que no consideran la herencia de Jehová, que es su pueblo, y lo estiman y se deleitan en hacerle daño al pueblo de Israel. Triste será su final. Y es verdad, hermanos, a través de la historia podemos considerar cómo naciones que han herido este pueblo han sucumbido en las más hondas miserias. Testimonio de eso tenemos y en abundancia. Mientras que las naciones que procuran el bienestar de Israel, la nación, pues han recibido bendición de lo alto, porque Jehová cumple a fidelidad, con toda fidelidad, las promesas que ha dado a sus siervos. Y no debemos olvidar jamás esa promesa que el Señor le dio a Abraham. Está tan vigente como cuando los oídos de Abraham la escucharon. Bendeciré al que te bendijere y maldeciré a todo aquel que te maldijere. Esa promesa está tan pero tan vigente como cuando Abraham la escuchó. Así que el Señor en su amor y en su misericordia le permitió a este pueblo estar presente hasta la actualidad y seguirá, porque recordemos lo que dijo Jesucristo a la samaritana: la salud viene de los judíos. No lo dijo Jesucristo. La salud al mundo viene de los judíos. ¿Y por qué? Porque así se lo dijo, así se lo determinó, así se lo dio a conocer Jesucristo a la mujer samaritana. Entonces, el Señor bendice a sus pueblos y esa bendición será tan notoria que será aquellos que reciban las bendiciones del Señor también serán fuente para bendición de otros. Cuando termina este salmo y dice: os bendecimos en el nombre de Jehová. Preciosa manera de cerrar este salmo, ¿verdad? Con una bendición o con las bendiciones del Eterno. Bueno, hasta aquí llegamos, agradecidos con cada uno de nuestros hermanos que han permanecido con nosotros. Para mañana, con la ayuda de Dios, tendremos entonces el Salmo 130, el 131 y el 132. Son salmos cortos, pero como hemos dicho, son tan sustanciosos y tan provechosos para el alma que de todos podemos sacar grandes vitaminas para nuestra alma.